Ok, buenos días, compañeros. Seguimos entonces con las actividades del tercer coloquio internacional multidisciplinario sobre los estudios clásicos griegos. En esta ocasión lleva como subtítulo Filosofía y Poesía, cuestión de la palabra y la acción. En este tercer día de labores, ahora te toca el turno del doctor Eduardo Menache Valera. Él es doctor en filosofía por la UNAM. Ha ejercido la docencia en muchas instituciones, en la misma UNAM, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la Ciudad de México, en el ITAM. Sus líneas de investigación han girado en torno a la mitología mesoamericana, la antropología estructural y la hermenéutica de los símbolos religiosos. Fungió como cónsul de México en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y en esta mañana nos viene a compartir una charla acerca de la tragedia griega desde la mirada de Nietzsche. Bueno, pues escuchemos con atención cuáles son las nuevas buenas que nos trae el doctor Eduardo hablando acerca de la tragedia griega a propósito de Nietzsche. Adelante, doctor Eduardo. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México por la invitación a este coloquio que aborda un tema fascinante y de una importancia y una relevancia actual decisiva, que es el de la relación entre filosofía y poesía. En este caso, en esta charla que vamos a tener en la mañana, me voy a permitir abordar el tema de la poesía trágica griega, visto desde la óptica de Federico Nietzsche. Todos sabemos que un libro capital, justamente dentro de todos los estudios griegos y no necesariamente filológicos, es justamente El nacimiento de la tragedia, escrito por Federico Nietzsche. Este libro es relevante en muchos sentidos. En primer lugar, se trata del primer libro publicado por Federico Nietzsche. Él es muy joven en ese entonces, tiene apenas 26 años, acaba de ser nombrado recientemente profesor de filología en la Universidad de Basilea, y esto va a llevar entonces a que hay una expectativa enorme en torno al primer libro de este profesor que fue nombrado doctor en filología sin haber presentado tesis. Entonces, el mundo de la filología está atento a ver qué va a producir este joven, este muchacho, en su primer texto filológico, y resulta que lo que presenta es absolutamente extraño. El silencio es la única reacción que logra obtener Nietzsche ante su libro. ¿Por qué? Porque este libro va a ser particularmente extraño. Está lleno de una serie de cuestiones que están atravesándolo, primeramente por la época. Pensemos nosotros, este libro va a tener su primera edición en 1872. Apenas el año anterior, Alemania se acaba de unificar para formar el Imperio Alemán. De hecho, la fecha es 18 de enero de 1871, después de la Guerra Franco-Alemana, en la que también participa Nietzsche. Y entonces hay una efervescencia a nivel nacional también por tratar de generar una nueva cultura para una nueva nación que acaba de surgir, que con todas las dificultades políticas que implicó esta unidad alemana, está ahora tratando de construir, decíamos, una suerte de cultura nacional, y en esa búsqueda de una cultura nacional hay dos personajes clave. Uno de ellos es justamente Federico Nietzsche, que ya había escrito algunos ensayos también sobre pedagogía y demás, y el otro personaje que va a estar muy imbuido también en el texto que vamos a ver hoy es justamente Richard Wagner, este gran músico, el quizá más importante de los músicos románticos, que va a tener una influencia decisiva y enorme sobre Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche va a tratar de alguna forma de que su libro, el texto que él está formando y que va a presentar con este nombre del nacimiento de la tragedia, se constituya en una guía para el resurgimiento cultural de Alemania. Él está tratando de generar una nueva cultura para Alemania, acorde con sus tiempos, pero para buscar cómo cimentar esta nueva cultura alemana,
Nietzsche va a hurgar en el trasfondo y en la historia griega. Para Nietzsche, justamente, el ideal griego que está representado, y esto es muy interesante señalarlo, no por la Grecia democrática, ni por la Grecia del siglo IV, ni por la Grecia de un Sócrates y de los sofistas. No, el ideal al que Nietzsche está apuntando es el de la Grecia trágica. El de la Grecia trágica y el de los presocráticos. O sea, la era anterior a que empiece lo que él va a considerar como la decadencia de Grecia. Entonces, el libro es extraordinariamente complejo, les decía. De hecho, tiene 3 ediciones. La primera de 1872, después hace una revisión en 1874, trayendo a cuento también una serie de correcciones que le sugiere Erwin Roth, su amigo filólogo, perdón, y en 1886 va a hacer una crítica demoledora de su propio libro. Entonces, decíamos, es una criatura compleja este libro, y como tal, ya lo estaba concebiendo Nietzsche, que iba a resultar una obra problemática. De hecho, esta plática del día de hoy, esta charla, la quiero estructurar con base en 10 citas del libro. No se trata de agotar todo su contenido, sería imposible hacerlo en 1 hora o en 1 hora y media. Simplemente se trata de dar algunas indicaciones, algunos nortes, algunas claves de hacia dónde está apuntando Nietzsche, cómo interpreta él la poesía trágica griega y qué importancia tiene esto para el propio pensamiento de Nietzsche, y no solamente esto, sino para todo el mundo contemporáneo. Actualmente sigue siendo un libro con el que hay que dialogar, a pesar de todos sus defectos y a pesar de sus absolutas maravillas que tiene, es un libro de referencia. En el año de 1870, cuando él está pensando este libro, cuando él está pensando cuál va a ser su primer texto y está redactando ensayos de aproximación, le escribe él a Erwin Rode la siguiente carta. Este es un pequeño fragmento, pero que nos va a dar una idea justamente de la complejidad que está bulliendo en el cerebro de Nietzsche. Dice él, le dice Nietzsche a Rode: propiamente no tengo ambición literaria y no necesito adherirme a ningún patrón dominante, puesto que no aspiro a ocupar puestos brillantes y famosos. En cambio, cuando llegue el tiempo, quiero hablar con toda la franqueza de que sea capaz. Ciencia, arte y filosofía crecen ahora tan juntos dentro de mí que en todo caso pariré centauros. Y efectivamente, el texto de Nietzsche es un centauro. Es una cuestión extraña que quizá de donde esté más alejados de la filología. Los filólogos de su momento reaccionan con un silencio demoledor. No entienden qué está entendiendo Nietzsche por filosofía. Y de hecho, cuando su anterior profesor, Friedrich Nietzsche, recibe el texto de Nietzsche, calla, no le contesta. Nietzsche entonces, desconcertado de que no hay una respuesta de quien había sido su promotor dentro del campo de la filología, le pregunta, bueno, ¿qué sucede? Y le dice Nietzsche, este libro es importante. De hecho, con este libro, le dice Nietzsche, deseo apropiarme de toda la generación de nuevos filólogos alemanes, y si no lo logro, va a ser una frustración enorme. O sea, Nietzsche está pensando justamente cómo articularse para formar la nueva cultura de esa Alemania que está emergiendo, pero su texto resulta ser demasiado extraño, resulta ser prácticamente indefendible desde la filología. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, lo que está sucediendo es que Nietzsche está vertiendo en su texto lo que es su experiencia personal sobre la tragedia griega. Algo completamente distinto a lo que hacía la filología. Pensemos esa filología alemana del siglo XIX, cargada de todo ese academicismo positivista, que no reconoce en una aproximación de tipo subjetivo la posibilidad de generar epistemia. Y entonces, para esos filólogos, es completamente inválido lo que está haciendo Nietzsche. Y efectivamente, como filología, si lo vemos en ese sentido, lo que está haciendo Nietzsche es otra cosa. Lo que está haciendo Nietzsche es expresar en este texto, en este libro fascinante y polémico, cuál es su experiencia al enfrentarse a la poesía trágica y a la poesía trágica de sus 3 grandes exponentes.
Esquilo, Sófocles y Eurípides, que para Nietzsche solamente los dos primeros van a ser los exponentes verdaderos de la tragedia. Para Nietzsche, Eurípides va a ser ya la decadencia del género, un género efímero y que sin embargo define a Grecia y define lo que va a ser en gran parte también el pensamiento trágico. Ese pensamiento trágico entonces es lo que Nietzsche va a estar tratando de encontrar como esencia misma de la poesía de estos grandes autores de la tragedia. Cuando él elabora el prólogo de 1886, han pasado ya varios años y él hace un ensayo de autocrítica. Y entonces, pensemos qué ha pasado entre 1872, primera edición, 1874, la segunda con pequeños ajustes, pero después la revisión y el ensayo de autocrítica está dado en 1886, o sea, 12 años después de la segunda edición. Y en ese ensayo de autocrítica, ya Nietzsche está en posesión absolutamente de toda su personalidad. Nietzsche acaba de terminar el Zaratustra. Y desde esa visión que le ha dado ya la elaboración del Zaratustra, vuelve a ver su obra temprana, su primera obra, El nacimiento de la tragedia, y la propia crítica que hace Nietzsche es tremenda. Prácticamente en dos palabras nos va a decir, me echaron a perder mi libro, dos influencias que no me pude quitar de encima, la de Schopenhauer y la de Richard Wagner. Dice, dentro de todo esto, dentro de un romanticismo que ahora visto desde acá me parece cursi, me parece lamentable, dice, sin embargo, brillan algunas perlas que todavía es posible rescatar. Entonces, vamos a ver qué nos dice en este ensayo crítico de 1886. Dice Nietzsche, dicho una vez más, hoy es para mí un libro imposible. O sea, Nietzsche, visto desde 86 su texto primario, dice, es un libro imposible. Lo encuentro mal escrito, torpe, penoso, frenético de imágenes y confuso a causa de ellas, sentimental acá y allá azucarado hasta lo femenino, desigual en el tempo, sin voluntad de limpieza lógica, muy convencido y por ello, eximiéndose de dar demostraciones, desconfiando incluso de la pertinencia de dar demostraciones, como un libro para iniciados, como una música para aquellos que han sido bautizados en la música, que desde el comienzo de las cosas están ligados por experiencias artísticas comunes y raras, como signo de reconocimiento para quienes sean, en cuestiones artísticas, parientes de sangre. Un libro altanero y entusiasta que de antemano se cierra al vulgo profano de los cultos, más aún que al pueblo, pero que como su influjo demostró y demuestra, tiene que ser también bastante experto en buscar sus compañeros de entusiasmo y en atraerlos hacia nuevos senderos ocultos y hacia nuevas pistas de baile. Entonces, primeramente, sí, un punto fundamental, es un libro que Nietzsche, en perspectiva, dice, este fue un libro escrito para iniciados, no fue escrito para el mundo, no fue escrito para todos. Y esta idea va a volver a resonar en el Zaratustra. Si ustedes recuerdan el subtítulo de Zaratustra, es un libro para todos y para nadie. Y entonces nos insiste Nietzsche en esto. Nos dice, ese fue un libro para iniciados bautizados en la música. Y también nos dice algo más. Nos dice, habría senderos ocultos hacia nuevas pistas de baile. Recordemos que esta idea de la danza va a estar impresa profundamente en el pensamiento de Nietzsche. ¿Por qué? Porque la invitación a la danza es una invitación a la vida. Es un decirle sí a la vida con todos sus horrores y con todas sus maravillas. Entonces dice Nietzsche, una invitación a la danza para iniciados, pero para iniciados que habían compartido ya un mismo entusiasmo. La palabra es importante, entusiasmo. ¿Qué quiere decir entusiasmo? Literalmente quiere decir tener al Dios adentro, en theos. Ese es el entusiasmo. ¿Y de qué Dios nos está hablando aquí Nietzsche? ¿Qué Dios estaba dentro de él? ¿Y a quiénes se dirige Nietzsche cuando le habla a los iniciados? Bueno, nos sigue diciendo en este ensayo de autocrítica. Aquí hablaba en todo caso, esto se admitió con tanta curiosidad como repulsa,
una voz extraña, el discípulo de un Dios desconocido todavía, que por el momento se escondía bajo la capucha del docto, bajo la pesadez y el desabrimiento dialéctico del alemán, incluso bajo los malos modales del wagneriano. Había que un espíritu que sentía necesidades nuevas, carentes aún de nombre, una memoria rebosante de preguntas, experiencias, secretos, a cuyo margen estaba escrito el nombre de Dioniso como un signo más de interrogación. Aquí hablaba, así se dijo la gente con suspicacia, una especie de alma mística y casi menádica, que con esfuerzo y de manera arbitraria, casi indecisa sobre si lo que quería era comunicar o ocultarse, parecía balbucear en un idioma extraño. Esa alma nueva habría debido cantar y no hablar. Qué lástima que lo que yo tenía entonces que decir no me atreviera a decirlo como poeta. Tal vez habría sido capaz de hacerlo, o al menos como filólogo, pues todavía hoy, para el filólogo, está casi todo por descubrir y desenterrar en este campo. Sobre todo, el problema de que aquí hay un problema y de que ahora y antes, mientras no tengamos una respuesta a la pregunta ¿qué es lo dionisiaco?, los griegos continúan siendo completamente desconocidos e inimaginables. Sí, aquí está entonces la esencia de ese acercamiento a la poesía trágica que va a emprender Nietzsche. Nietzsche está encontrando, primeramente, que esa poesía trágica no puede ser vista, como lo hacían los estetas alemanes del siglo XIX, como un espectáculo de diversión o como un espectáculo de pedagogía moral. Nos dice, de ninguna manera. Dice, recordemos antes que nada que las fiestas dionisiacas eran un ritual y que el teatro era el templo de Dioniso. Entonces, lo que se va a efectuar ahí es un ritual. Y Nietzsche lo está experimentando, ese encuentro, ese enfrentarse con la tragedia griega ática como un ritual iniciático. Un ritual iniciático que genera más que éxtasis, entusiasmo, más que salir de sí, que el Dios entre en ti. Pero el Dios que va a entrar en ti es un Dios que permanece desconocido, nos dice Nietzsche, hasta ese momento. Dioniso. ¿Y quién es Dioniso? ¿Sí? Y nos dice él, mientras no sepamos qué es Dionisio y qué es lo dionisiaco, los griegos van a permanecer inimaginables para nosotros. Entonces, la clave de todo va a estar dada justamente en esta exploración de esa pulsión profunda que está respirando por debajo de la tragedia, que es el hálito de Dioniso. ¿Quién es Dioniso? Sobre esta idea de quién es Dioniso, por cierto, hay un ensayo precioso de Carol Kerenyi que lo titula Dioniso, raíz de la vida indestructible. Y efectivamente lo que va a encontrar Nietzsche es que Dioniso es esa raíz de la vida indestructible que está atrás de todas las máscaras que van apareciendo en la escena trágica. En un momento dado, lo veremos adelante, nos va a decir, todos los personajes son Dioniso. Todos los personajes de Esquilo y todos los personajes de Sófocles, no los de Eurípides. Con Eurípides entra ya una decadencia para Nietzsche enorme de la tragedia. Entonces, por lo pronto, tenemos aquí ya el faro que está buscando Nietzsche. ¿Cuál es ese pulso vital que hace de la tragedia algo tan extraordinario? Y la figura central para buscar justamente qué es esto, qué es lo dionisiaco, es la que va a ser su guía de ruta para adentrarse en el estudio de la tragedia griega. En este mismo ensayo de autocrítica de 1886, recuerda un detalle importante, Nietzsche. Nos dice, ya en el prólogo a Richard Wagner, ¿por qué el prólogo a Wagner? Porque las dos primeras ediciones tenían este prólogo dedicado a Wagner, donde dice Nietzsche, en realidad esto es un diálogo con usted, a quien admiro profundamente. Entonces, nos dice Nietzsche, ya en el prólogo a Richard Wagner, el arte y no la moral es presentado como la actividad propiamente metafísica del hombre. El arte y no la moral es la actividad propiamente metafísica del hombre. Esta es una tesis radical y de enorme importancia que va a presentar Nietzsche. ¿Por qué? Porque nos va a decir
el acto estético es el acto metafísico por excelencia del ser humano y no lo es el acto moral. Y justamente lo que él va a encontrar en la tragedia ática antigua, en la tragedia griega de Esquilo y de Sófocles, es cómo lo moral no es el territorio que define a estos actos, a estas historias, a estas narrativas, sino que lo que está atrás es el acto estético por sí mismo. La justificación estética del mundo, no la justificación moral del mundo. El mundo como obra de un Dios artista. Y un Dios artista que está más allá del amor. Un Dios artista cuyos sustratos, cuyas profundidades ignoran completamente el ámbito moral del mundo. Y por lo tanto, la única justificación válida de la existencia, nos va a decir Nietzsche, es la justificación estética. Y él va a ir en pos entonces de esta lectura de la tragedia griega, de la poesía trágica griega, como un acto estético, no como un acto moral. En este sentido se aparta también un poco de Aristóteles también. Aristóteles en la poética nos va a hablar de la capacidad pedagógica y también en algún sentido moral de la tragedia. Para Nietzsche, esto es inválido. Para Nietzsche, la única justificación válida de la tragedia es absolutamente estética. Y nos sigue diciendo entonces Nietzsche en este ensayo de autocrítica. En el libro mismo reaparece en varias ocasiones la agresiva tesis de que solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. ¿Sí? Solo como fenómeno estético se justifica la existencia del mundo. El mundo ni siquiera se verifica en la verdad, se verifica en la belleza. Y lo que va a hacer justamente la tragedia griega es ir en pos del acto estético que justifica al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, de hecho, el libro entero no conoce detrás de todo acontecer más que un sentido y un ultrasentido de artista. Un Dios, si se quiere, pero desde luego, tan solo un Dios artista, completamente amoral y desprovisto de escrúpulos, que tanto en el construir como en el destruir, en el bien como en el mal, lo que quiere es darse cuenta de su placer y su soberanía idénticos. Un Dios artista que creando mundos se desembaraza de la necesidad implicada en la plenitud y la sobreplenitud, del sufrimiento, de la antítesis en él acumuladas. El mundo en cada instante, el mundo en cada instante la alcanzada redención de Dios, en cuanto es la visión eternamente cambiante, eternamente nueva del ser más sufriente, más antitético, más contradictorio, que únicamente en la apariencia sabe redimirse. A toda esta metafísica de artista se la puede denominar arbitraria, ociosa, fantasmagórica. Lo esencial en esto está en que ella delata ya un espíritu que alguna vez, pese a todos los peligros, se defenderá contra la interpretación y el significado moral de la existencia. Entonces, defenderse contra el significado moral de la existencia, imponer sobre el significado moral el significado estético, el mundo como belleza. Pero aquí encontramos también una idea que acaba de introducir Nietzsche, que justamente apunta hacia tratar de descifrar qué es el pensamiento trágico. Nos dice, el mundo es obra de un dios artista. Ese dios artista es Dioniso. ¿Qué es Dioniso? Es la unidad de todo cuanto existe. Y dice, pero esa unidad, para generar el mundo, para salir de sí, en su éxtasis, estar fuera de sí, que va a formar el mundo, esa unidad tiene que desgarrarse para formar los seres individuales. Ese desgarramiento produce sufrimiento, produce dolor. Es el sufrimiento de Dionisio el que vamos a ver retratado nosotros en cada una de las tragedias de Esquilo y en cada una de las tragedias de Sófocles. Ese sufrimiento de el desmembramiento de la unidad primigenia, casi que como si estuviéramos hablando de Osiris partido en 14 pedazos por Set, por su hermano. Bueno, pero nos dice también una cosa muy importante Nietzsche. Nos dice, ese desgarramiento del Dios implica también la posibilidad de recuperar su unidad originaria. Ese sufrimiento del Dios implica también el placer de volver a restaurar
la unidad perdida en los individuos. Pero para poder restaurar esa unidad perdida, al formar cada uno de los individuos, el movimiento que va a tener que acontecer es la disolución del individuo, el estallar del individuo para volver entonces a la unidad primigenia. Y esto, nos dice Nietzsche, es el gran consuelo metafísico que nos va a ofrecer la tragedia. La tragedia, el espectador está viendo cómo se rompen todas las formas en la escena, está viendo cómo Edipo se saca los ojos, cómo Yocasta se ahorca, cómo Clitemnestra apuñala a Agamenón. Y sin embargo, atrás de todas estas rupturas de las formas individuales, a través de ellas, a través de todas estas rupturas, lo que vemos es la vida indestructible que continúa. Cómo la vida no se agota en las formas individuales, sino que persiste más allá de las formas individuales, y esa vida que persiste es Dioniso, la raíz de la vida indestructible. Entonces, a través de todas las figuras de la tragedia, lo que estamos recuperando es la unidad de lo divino, esa unidad que está más allá del sufrimiento y esa divinidad que es un Dios artista, decíamos, es un Dios que genera el mundo como un acto estético, no como un acto moral. Entonces, sobre esa línea más o menos va abordando Nietzsche lo que va a ser justamente su aproximación a la poesía trágica. Dejamos atrás este ensayo de autocrítica de 1886 y vamos a entrar directamente al texto. En el texto, el capítulo inicial con lo que abre propiamente el nacimiento de la tragedia es este fragmento que nos dice: mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética. Fíjense, para la ciencia estética, lo que está buscando él es fundamentar un mundo en una estética. De hecho, cuando él se pregunta cómo hacer una nueva cultura para Alemania, él dice, tenemos que lograr crear una civilización que esté a la altura de nuestra música. O sea, el núcleo mismo es estético de todo lo que está formulando Nietzsche, tanto de su concepción social como de su concepción metafísica en este texto. Entonces, mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco. De entrada, llevamos 5 renglones del texto y ya nos hizo su propuesta determinante, que por debajo de la tragedia griega va a haber 2 figuras, 2 fuerzas simbolizadas por 2 de los dioses determinantes de Grecia. Apolo, dios de la luz, de la conciencia, de la medida, de la racionalidad, y Dionisio, dios de la desmesura, de lo que está más allá de la razón, de lo infinito, de lo que desborda. Dios, finalmente, de la vida indestructible. Y nos dice Nietzsche ya de entrada que estas 2 grandes fuerzas están pulsando. Esto es muy interesante recordarlo porque Nietzsche lo va a plantear casi al modo de un alquimista, casi como si el azufre fuera Apolo y el mercurio fuera Dionisio. Y entonces lo que hay que hacer para lograr la piedra filosofal, la piedra que todo lo cura, va a ser reunir el mercurio y el azufre, reunir a Apolo con Dionisio. Y esto es lo que va a encontrar Nietzsche logrado en la tragedia ática. Esa reunión de lo apolíneo y lo dionisiaco. Ahora, ¿cómo va a darse esto? Es lo que vamos a tratar de explorar. Por lo pronto, decíamos, de inicio, nos suelta ya esta idea justamente de que hay estas 2 grandes fuerzas. Esta idea de que hay 2 grandes fuerzas va a ser enormemente fértil, tanto para la filosofía como para el pensamiento del siglo XIX y el XX. Pensemos simplemente, por ejemplo, en los postulados de Carl Gustav Jung. Para Carl Gustav Jung, que tiene una impronta enorme de Nietzsche, estas 2 grandes fuerzas, lo apolíneo y lo dionisiaco, será el equivalente de la mente consciente y del inconsciente colectivo, que van a tener que ser suturados, va a tener que superarse el desgarramiento que evita que la psique logre habitar su plenitud y su totalidad. Bueno, esto es justamente un planteamiento que está derivándose de lo que ya nos está aquí diciendo Nietzsche, Apolo y Dionisio. De modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente, esos nombres se los tomamos en préstamo a los griegos,
los cuales hacen perceptible al hombre inteligente las profundas doctrinas secretas de su visión del arte. Profundas doctrinas secretas de su visión del arte. O sea, para Nietzsche, esa visión del arte procede prácticamente de una experiencia iniciática y de una experiencia misterio. Son doctrinas secretas, nos dice él, lo que está alimentando el arte trágico. El arte trágico para Nietzsche va a ser producto de los misterios iniciáticos. Esos misterios de la muerte y de la resurrección van a estar presentes en el rito dionisíaco que se está celebrando en el anfiteatro para que los espectadores logren acercarse a esa experiencia de la unidad última más allá de la ruptura de las formas. De tal modo que la propia expresión que está encontrando Nietzsche en la tragedia griega es un rito, pero no es cualquier tipo de rito. Es un rito de iniciación en la experiencia de la muerte y la resurrección. O sea, es un mito mistérico, es un rito dionisiaco. Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, se enlaza nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el arte no escultórico de la música, que es el arte de Dionisio. Esos dos instintos, fíjense, ya los está calificando de instintos, entonces estamos anclándonos en los abismos y en las profundidades del magma psicoide del ser humano. Son dos instintos, el apolíneo, que genera la medida, el dionisiaco, que diluye la medida. Tan diferentes, marchan uno al lado del otro casi siempre en abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez más vigorosos, para perpetuar en ellos la lucha de aquella síntesis sobre la cual solo en apariencia tiende un puente la común palabra arte, hasta que finalmente, por un milagroso acto metafísico de la voluntad helénica, se muestran apareados entre sí y en ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte, a la vez dionisiaca y apolínea, de la tragedia ática. Sí, entonces, es un milagroso acto metafísico, nos dice Nietzsche, que va a lograr el apareamiento de dos instintos que no pegan entre sí, que uno horroriza al otro, si parafraseamos a Sartre, lo apolíneo y lo dionisiaco, mercurio y azufre, que van a ser entonces apareados en el ámbito de la tragedia griega, pero este apareamiento de lo dionisiaco y lo apolíneo va a ser efímero. Va a durar solamente un tiempo muy breve, el tiempo de Esquilo, el tiempo de Sófocles. Y se rompe esa piedra filosofal generada con lo apolíneo y lo dionisiaco con la aparición de Eurípides. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poco más adelante, simplemente para anticiparlo, porque con Eurípides la tragedia deja de ser concebida como obra de arte y pasa a ser un territorio de reflejo de la condición normal del hombre. Introduce una suerte de arte naturalista que entonces va a alejar la presencia de lo dionisiaco. Lo dionisiaco no está dentro del arte que busca reflejar la realidad, nos va a decir Nietzsche. Lo dionisiaco está cuando logramos ver más allá y a través de la realidad la esencia del sufrimiento y el gozo bárbaro del mundo en la disolución de las formas. Eurípides nos va a traer a la escena al hombre cotidiano, a la mujer cotidiana, y con ello va a ahuyentar al mito. Ese mito que vive en las figuras enormemente poderosas de Esquilo y de Sófocles deja de estar presente, se escapa de las obras de Eurípides. Lo veremos con un poco más de detenimiento. Avanza el texto de Nietzsche y al inicio del capítulo 7 nos dice algo también determinante. Dice, tenemos que recurrir ahora a la ayuda de todos los principios artísticos examinados hasta este momento para orientarnos dentro del laberinto, pues así es como tenemos que designar el origen de la tragedia griega. Entonces, por lo pronto, el origen de la tragedia griega es una ruta laberíntica. Estamos tratando de recorrerla para llegar a su núcleo y en su centro vamos a encontrar esta suerte de hierogamia, de matrimonio sagrado entre Apolo y Dionisio. Pero es un laberinto que hay que recorrer. Pienso que no hago una afirmación disparatada
al decir que hasta ahora el problema de ese origen no ha sido ni siquiera planteado en serio, y mucho menos ha sido resuelto, aunque con mucha frecuencia los jirones flotantes de la tradición antigua hayan ya sido cosidos y combinados entre sí y luego vuelto a ser desgarrados. Esa tradición nos dice resueltamente que la tragedia surgió del coro trágico. Fíjense, aquí empieza entonces ya Nietzsche su pesquisa dirigiéndose específicamente hacia el coro trágico, y que en su origen era únicamente coro y nada más que coro, de lo cual sacamos nosotros la obligación de penetrar con la mirada hasta el corazón de ese coro trágico, que es el auténtico drama primordial, sin dejarnos contentar de alguna manera con las frases retóricas corrientes que dicen que el coro es el espectador ideal o que está destinado a representar al pueblo frente a la región principesca de la escena. Una intuición infinitamente más valiosa sobre el significado del coro nos la había dado a conocer ya en el famoso prólogo de La novia de Messina, Schiller, el cual consideraba el coro como un muro viviente tendido por la tragedia a su alrededor para aislarse nítidamente del mundo real y preservar su suelo ideal y su libertad poética. Sí, entonces nos dice Nietzsche, en el corazón de la tragedia, si nos vamos a encontrar su origen, la tragedia, la poesía trágica en su origen era coro, era simplemente el coro de los rituales dionisíacos, no había personajes, no había espectadores, era un coro, una suerte de coro menádico que iba cantando y danzando esas bocanadas de naturaleza que le impulsaba la vida. Es un canto lírico salvaje. Entonces nos dice él, ese coro está en el origen, está en el nacimiento de la tragedia. Y ese coro tenía no la función que nos dicen los estetas del siglo XIX, dice Nietzsche. No era una representación ideal del pueblo. No, ese coro, por el contrario, levantaba un muro, generaba un cerco alrededor de la tragedia para hacer de esa tragedia un acto sagrado. Y recordemos lo que quiere decir sagrado. Sagrado quiere decir el espacio de encuentro o el tiempo de encuentro entre lo divino y lo humano. Eso es lo sagrado. Entonces nos dice Nietzsche, lo que hace el coro dentro de la tragedia no es traer la presencia de un espectador ideal, de un representante del pueblo. No, nos dice por el contrario. El coro está generando un círculo mágico, un cerco para sacralizar lo que está ocurriendo en la escena, para aislarse del tiempo profano y del espacio profano y generar entonces un centro y un principio donde ocurre la acción sagrada. Y esa acción sagrada es la presencia de Dionisio. O sea, el coro lo que hace, decíamos, es establecer un temenos, un corte, para que llegue ahí la presencia de Dionisio. Es todo lo contrario del arte naturalista, nos dice. El arte naturalista trata de reflejar en la escena el día a día. Nos dice aquí, para nada. Ese coro en Esquilo está generando el recinto de lo sagrado. Está ahuyentando el día a día para traer la presencia del mito. Y el mito es el mito de Dionisio. Es el mito del desgarramiento de la unidad primordial en individuos que entonces van a tener que ser deshechos. Siguiendo sobre el tema del coro, nos dice Nietzsche, el sátiro, en cuanto coreuta dionisiaco, vive una realidad admitida por la religión bajo la sanción del mito y del culto. ¿Por qué? Porque nos va a decir Nietzsche lo siguiente. El coro no está integrado, decíamos, por ciudadanos. No. El coro está integrado por otro tipo de seres humanos. El coro está integrado por seres humanos primordiales. Lo que podríamos decir por arquetipos de seres humanos que no han sido todavía reprimidos por la cultura. Casi que ahí tenemos un eco de lo que será después el malestar en la cultura de Freud. Nos va a decir es la condición natural del ser humano y esa condición natural la expresó el griego con la imagen del sátiro. El sátiro es ese hombre que no está en la naturaleza, que es naturaleza, que está empapado de Dionisio, es el hombre dionisiaco, es el que celebra, el que ve a través de todas las formas el rostro de Dionisio.
de la vida indestructible y sabe que él mismo es uno de los rostros de Dionisio. Entonces, este sátiro es el que constituye la trama y la urdimbre de los coros. Son coros de sátiros, aunque estén disfrazados de Oceánides, por ejemplo, en el Prometeo de Esquilo, aunque estén disfrazados de Coéforas, en el fondo es la condición humana en su estado unido a la naturaleza, en su estado donde es naturaleza. Por eso se nos habla aquí de que originalmente el coro es un coro de sátiros. Y ese coro de sátiros no teme ver de frente a Dionisio, no teme ver de frente a su Dios, con todo el horror y con toda la fascinación y la maravilla que implica ver de frente a Dionisio. No teme ver entonces la destrucción del mundo y de todas las formas, porque sabe que más allá de esa destrucción, de esos desgarramientos de las formas, lo que brota es el conocimiento de la raíz de la vida indestructible de Dionisio. Está viéndose en la escena, está viendo a Dionisio. Dionisio es el único actor. Dionisio es también el coro. Y ese coro sirve también al espectador como una suerte de atanor alquímico. El espectador se une al coro y en el coro se vuelve ya no un ser individual, sino un ser colectivo. Recupera, digámoslo así, la condición humana primigenia, más allá de su individualidad, se funde en esa colectividad que es el coro, y en ese coro se reconoce ya no como fulano o mengano, sino como ser humano. O sea, esa condición del coro en Esquilo y en Sófocles le permite al espectador pasar de ser un ser individual a ser un ser colectivo, pasar a ser un ser humano. Y después la presencia de Dionisio en la escena, con sus desgarramientos y su reconstitución última, le permite al coro pasar de ser seres humanos a seres, hacer una comunión con el ser. Este es el gran rito de lo dionisiaco que está aconteciendo en la tragedia conforme lo está experimentando Nietzsche. Nos dice entonces, con este coro es con el que se consuela el heleno, dotado de sentimientos profundos y de una capacidad única para el sufrimiento más delicado y más pesado. El heleno que ha penetrado con su incisiva mirada, tanto en el terrible proceso de destrucción propio de la denominada historia universal, como en la crueldad de la naturaleza, y que corre peligro de anhelar una negación budista de la voluntad. A ese heleno lo salva el arte, y mediante el arte lo salva para sí la vida. El éxtasis dionisiaco, el éxtasis del estado dionisiaco, con su aniquilación de las barreras y límites habituales de la existencia, contiene en efecto, mientras dura, un elemento letárgico, en el que se sumergen todas las vivencias personales del pasado. Quedan de ese modo separados entre sí por este abismo del olvido, el mundo de la realidad cotidiana y el mundo de la realidad dionisiaca. O sea, a través del rito estético, del rito artístico, hay una suerte de éxtasis que disuelve la individualidad, te vuelve entonces comunidad, y con esa comunidad del coro, que es tu condición originaria, entras en fusión con el Dios. Tú mismo devienes Dionisio. ¿Sí? Este es el gran ritual entonces, que deja atrás la individualidad, esos límites de lo meramente aparente, de lo meramente natural. Entonces, una vez que tenemos trazadas esas coordenadas, podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué sucede entonces con la parte apolínea? Si decíamos que la tragedia era un maridaje estético entre Apolo y Dionisio, estamos viendo la presencia brutal de Dionisio. ¿Y dónde queda Apolo? Bueno, Apolo justamente va a ser quien permita el trazo de los personajes en la escena. O sea, la delimitación de Yocasta, la delimitación de Orestes, la delimitación de Antígona, son posibles por los límites de lo apolíneo. Son figuras apolíneas, pero atrás de las cuales está respirando el hálito de Dionisio. En otras palabras, a través de las figuras individuales que trazan los contornos apolíneos, habla Dionisio. Se nos dice en algún pasaje
que nos va a plantear Nietzsche, nos dice, sí, Dionisio habla en el lenguaje de Apolo, habla en el lenguaje de las formas, de los personajes, de las voces, de los parlamentos, pero en el fondo, Apolo habla el lenguaje de Dionisio. O sea, es Dionisio utilizando las formas para expresarse, pero no queda disuelto en esa expresión. Habla a través de las formas. Y entonces, a través de las formas apolíneas, descubrimos atrás la voz de lo dionisiaco. Ese es el gran matrimonio sagrado entre estas dos pulsiones, entre estos dos grandes instintos que se da en la tragedia. Entonces, la tragedia nos invita no a ver las formas, sino a ver a través de las formas, ver qué es lo que sucede una vez que las formas se han disuelto, una vez que cada uno de los personajes estalla en mil pedazos y el estallido del individuo reconstituye entonces la unidad primigenia, sufriente, al ser desgarrada en individuos. Entonces, aquí podríamos preguntarnos, ¿podemos hablar de moral, podemos hablar de justicia cuando vemos una tragedia? Porque resulta que vemos a Edipo, un ser enormemente bueno, amantísimo de sus hijas, un rey justo, sufrir una serie de tragedias espantosas. Todo se le viene encima a Edipo. Y podemos preguntarnos, ¿hay aquí justicia? ¿Hay aquí moral? No, no se trata de un rito de justicia ni de un rito de moral. Nos dice Nietzsche. La naturaleza, a la vez dionisiaca y apolínea, de las tragedias de Esquilo, podría ser expresada en una fórmula conceptual del modo siguiente. Todo lo que existe es justo e injusto, y en ambos casos está igualmente justificado. Ese es tu mundo. Eso se llama un mundo. Sí, entonces, fíjense cómo esta justificación estética del mundo lo que nos permite es trascender toda idea de moral y toda idea de justicia. La justificación metafísica última es estética. El mundo es, y quitémosle todos los demás adjetivos, el mundo es. Y eso es lo que te está revelando justamente el rito trágico, el rito dionisiaco. Al inicio del capítulo 10 nos dice Nietzsche. Al inicio del capítulo 10 nos dice Nietzsche. Es una tradición irrefutable que en su forma más antigua, la tragedia griega tuvo como objeto único los sufrimientos de Dionisio, y que durante larguísimo tiempo el único héroe presente en la escena fue cabalmente Dionisio. Lo que decíamos, todo lo que está aconteciendo son máscaras de Dionisio. Mas con igual seguridad es lícito afirmar que nunca, hasta Eurípides, dejó Dionisio de ser el héroe trágico y que todas las famosas figuras de la escena griega, Prometeo, Edipo, etcétera, son tan solo máscaras de aquel héroe originario, Dioniso. La razón única y esencial de la idealidad típica, tan frecuentemente admirada de aquellas famosas figuras, es que detrás de todas esas máscaras se esconde una divinidad. No sé quién ha aseverado que todos los individuos como individuos son cómicos y por lo tanto no trágicos, de lo que se inferirá que los griegos no pudieron soportar en absoluto a los individuos en la escena trágica. O sea, justamente el ritual es ver la disolución y la ruptura de los individuos para que aparezca la unidad divina esencial atrás de ellos, para que aparezca esa vida indestructible que es Dionisio. Entonces nos dice Nietzsche, pero recordemos aquí que esto es muy interesante, estamos leyendo la experiencia de Nietzsche ante la tragedia. Si esto es realmente lo que experimentaban o no los griegos, es algo por discutirse. Pero esto es lo que encuentra Nietzsche experimentando él en sí mismo la tragedia. O sea, su método es completamente de inmersión profunda y subjetiva en el rito trágico para dejar de entender la tragedia como espectáculo y entenderla entonces con esa profundidad que nos está aquí planteando. Y nos sigue diciendo entonces, una vez que nos recupera la idea de que la tragedia no es un arte naturalista. En la tragedia pulsa, respira el mito. Y el mito, recordémoslo, es una constelación simbólica. ¿Y qué hacen los símbolos?
Nos lo dice Jung en su definición de 1961, nos dice la función del símbolo es llevar a la mente a territorios que ya no pueden ser alcanzados por medio de la razón. O sea, lo que está haciendo entonces la tragedia, estas constelaciones simbólicas, estos enjambres de símbolos, es permitirnos trascender los límites de la razón y experimentar lo que hay más allá del límite. Y eso que hay más allá del límite es lo dionisiaco. ¿Sí? Estamos recuperando entonces esa otra dimensión. Y nos dice entonces Nietzsche, ya con esto voy acercándome al final de la charla, nos dice, pues el destino de todo mito es irse deslizando a rastras poco a poco en la estrechez de una presunta realidad histórica y ser tratado por un tiempo posterior cualquiera como un hecho ocurrido una vez con pretensiones históricas. O sea, nos dice el destino del mito es diluirse y desaparecer. Nos dice, los griegos estaban ya íntegramente en vías de cambiar con perspicacia y arbitrariedad todo su sueño mítico de juventud en una histórico-pragmática historia de juventud. Fíjense, lo que va a empezar a generar la decadencia y la extinción de la tragedia, nos dice Nietzsche, es la mutación del mito en historia, la lectura literal de lo que tenía que haber sido leído simbólicamente. Y al cerrarse las posibilidades del símbolo, se cierran los umbrales hacia la experiencia de lo que está más allá de las máscaras. Nos dice, ¿qué es lo que tú querías, sacrílego Eurípides, cuando intentaste forzar una vez más a este moribundo a que te prestase servidumbre? Él, se está refiriendo al mito, él murió entre tus manos brutales y ahora tú necesitabas un mito remedado, simulado, que como el mono de Heracles, lo único que sabía ya era acicalarse con la vieja pompa. Y de igual manera que se te murió el mito, también se te murió el genio de la música. Aun cuando saqueaste con ávidas manos todos los jardines de la música, lo único que conseguiste fue una música remedada y simulada. Y puesto que tú habías abandonado a Dioniso, Apolo te abandonó a ti. Saca todas las pasiones de su escondrijo y enciérralas en tu círculo. Afila y aguza una dialéctica sofística para los discursos de tus héroes. También tus héroes tienen unas pasiones solo remedadas y simuladas y pronuncian únicamente discursos remedados y simulados. Y concluye la idea diciéndonos, también Eurípides era, en cierto sentido, solamente una máscara. La divinidad que hablaba por su boca no era Dioniso, ni tampoco Apolo, sino un demón que acababa de nacer llamado Sócrates. ¿Sí? Y de ahí va a derivar entonces toda esa otra tesis fascinante, de una riqueza extraordinaria, y que va a estar nutriendo continuamente el pensamiento de Nietzsche, de que Sócrates es el asesino de la tragedia. En última instancia, en Sócrates se encarna el abandono del mito y de todo el pensamiento simbólico que permitía trascender a la figura para ir hacia la vida palpitante de lo dionisiaco. Nos dice, atrás de Eurípides está Sócrates. Eurípides es solamente una máscara de la socrática. Y con Sócrates se pierde la dimensión estética del mundo y entonces la estética deja de ser el acto metafísico por excelencia. ¿Sí? Y concluye, bueno, concluyo yo más bien esta exposición con una suerte de epílogo que tomo de uno de los últimos capítulos del libro, donde nos dice entonces Nietzsche lo siguiente. Para aclarar el mito trágico, la primera exigencia es cabalmente la de buscar el placer peculiar de él en la esfera estética pura, sin invadir el terreno de la compasión, del miedo, de lo moralmente sublime. O sea, si queremos entender la poesía trágica en su expresión más pura, en Esquilo y en Sófocles, tenemos que abandonar el terreno de la compasión, del miedo y de lo moralmente sublime. No ese es el territorio de la tragedia. Su territorio es la esfera estética pura. Cómo lo feble y desarmónico que son el contenido del mito trágico pueden suscitar un placer estético. Aquí se hace necesario elevarse con una audaz arremetida hasta una metafísica del arte. Al repetir yo mi anterior tesis
de que solo como fenómeno estético aparecen justificados la existencia y el mundo. En ese sentido, es justo el mito trágico el que ha de convencernos de que incluso lo feo y disarmónico son un juego artístico que la voluntad juega consigo misma en la eterna plenitud de su placer. O sea, en última instancia, lo que revela la poesía trágica en su esfera estética pura es el carácter lúdico de la existencia. La existencia es un juego, no es una necesidad. Y la existencia no se verifica en la moral, ni se verifica en la verdad, se verifica en la belleza. Y ese juego es inocente. Es el niño de Heráclito que juega con los dados en la playa, que hace castillos y los destruye. Es Dionisio que genera por medio de Apolo las formas de la vida y luego las disuelve. Y su generar y disolver las formas carece de crueldad, carece de maldad, carece de bondad, es inocente. Es la inocencia misma del devenir. Muchas gracias. Con esto termino. Gracias, doctor Eduardo. Eh, Muy didáctica su exposición, muy, por así, muy lúcida, ¿no? Muy clara. Sobre todo porque cuando nos enfrentamos en una primera lectura a ese texto que usted tomó ahora como pretexto, pues no entendemos nada. Tiene uno que darle unas tres releídas para más o menos irle agarrando. Y yo de mi parte le felicito, ¿no? Por esa soltura con la que usted ha expuesto el trabajo. Y bueno, pues ha hecho una exposición, vuelvo a insistir, pues clara, en el sentido de que pues Nietzsche interpreta efectivamente la tragedia desde, ahora sí, recarga, hace habitar a Dionisos y a Apolo en la tragedia. Probablemente ni siquiera Esquilo ni Sófocles eh, pensaron esto. Sin embargo, Nietzsche ve eso y eso es lo importante del despliegue del espíritu, cómo desde un punto de vista permite mirar cosas que los anteriores no han visto y permiten una explicación pues, más o menos coherente también pues de las obras, ¿no? De la cultura, de la vida. Ese trabajo, pues, finalmente lo lleva a hacer una interpretación no solamente de la cultura griega, no solamente de la tragedia, del arte antiguo, sino que lo lleva hasta la existencia misma y le da pauta para decir, bueno, es más preeminente una visión de carácter estético que moral. Y sobre eso se traza luego posteriormente su esfuerzo, ¿no? Es interesante como en su ensayo de autocrítica, en la tercera edición, pues sí, ya ahora sí como que se arrepiente en un momento de haber estado pendiente de Wagner y de Schopenhauer, ¿no? De esas voces que pues, tarde o temprano se las iba a tener que quitar de encima y que pues, eso le permite todavía como quitarse no sé, un lazo, una cadena, una camisa de fuerza que le va a permitir desarrollar su propio camino, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues le felicitamos a nombre de todos los que organizamos y sí quisiéramos extender este micrófono, abrir este micrófono a los compañeros que han escuchado con atención la ponencia del doctor Eduardo para que, pues, si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna refutación, pues todo se vale. Estamos aquí creciendo y estamos todos aprendiendo de todos. Y bueno, pues el micrófono está abierto. Si alguien, por favor, quiere hacer un comentario, pues adelante. A ver, Juan Carlos Salomé, por favor, si quieres hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí, gracias, doctor Rush. Hola, profesor ¿Qué tal? Eduardo, Buen un día. gusto conocerlo y
escucharles sobre esta exposición que ha hecho sobre Nietzsche y siguiendo al profesor Rush, cada que vuelvo a Nietzsche lo entiendo menos. Eh, pero pues su exposición ha sido pues sumamente pues buena, ¿no? Yo tengo una pregunta en relación a la justificación estética de la vida según Nietzsche, porque observo que pues el primer momento en donde podemos localizar esta idea es precisamente en su nacimiento de la tragedia, pero me parece que esta idea de la justificación estética de la vida da un vuelco en su ciencia jovial, ¿no? En su significación. Y pregunto esto porque pues precisamente me gustaría saber si existe un giro o un vuelco en la significación de esta idea de la justificación de la vida a partir de un plano artístico, ¿no? Usted ha remarcado bastante esta idea de que la justificación de la vida se debe de hacer desde un plano estético y no moral, ¿no? Sin embargo, en la ciencia jovial pareciera ser que Nietzsche está dando una oportunidad para interpretar esta idea desde un plano moral, ¿no? Constantemente nos invita a que nosotros veamos nuestra vida como este tipo de individuo creador de los propios valores, ¿no? Yo me pregunto si hay la posibilidad de observar este vuelco en la significación de esta idea. Sí, es muy interesante la pregunta. Yo creo que en realidad, en esencia, no hay ningún vuelco en este sentido. Eh, Cuando, por ejemplo, se nos está planteando el tema de la voluntad de poder, es la voluntad de poder crear, en última instancia, sigue siendo una suerte de, de pretensión estética la que justifica el mundo. Lo que yo diría, donde vería yo más bien el vuelco, es en decir que en última instancia el mundo no necesita justificación ninguna. Creo que más bien lo que se abandona es la idea de justificación, de que el mundo necesite ser justificado. Eso es lo que queda atrás en Nietzsche con el paso del tiempo, no la idea de la preeminencia de la estética. O sea, la preeminencia de la estética va a permanecer. Lo que va a quedar ya diluido es la necesidad de justificar. Es decir, la vida no necesita justificación. O sea, la vida es un sí a la vida lo que exige, ¿no? Es una aceptación con todos sus horrores, dice, justamente en este texto lo plantea, ¿no? Dice los griegos, el presunto pesimismo griego o el presunto optimismo griego, dice, surge de enfrentarse a ver el horror del mundo con todas sus aristas. Y dice, pero el griego no se queda sumergido en ese pesimismo, responde con la creación del arte. Y en ese sentido genera entonces un mundo basado en esos fundamentos estéticos. Entonces me parece que ese fundamento estético persiste incluso en el propio Zaratustra. El Zaratustra es un texto enormemente poético y que encuentra su expresión más alta en el ámbito de lo estético también. No es en el ámbito ni de lo moral ni de nada de esto, ¿no? Entonces me parece, Juan Carlos, que más bien lo que queda atrás es la necesidad de justificación. Sí, Simplemente es decir, el mundo es y no necesita que tú lo justifiques. bastante, Y a lo que te invita, bastante perdón, interesante, ¿no? No lo había visto de esta manera y pues ahora puedo reconectar esta no necesidad de justificar la existencia con pues la concepción trágica de la vida que plantea Nietzsche, ¿no? Este amor fati de pues, aceptar la vida en todas sus formas y que me parece que también puede reconectar con la crítica que Nietzsche hace en torno a este socratismo estético, ¿no? Que pues repercute, ¿no? Lo dice el mismo Nietzsche, ¿no? Sócrates fue una gran influencia para la tragedia de Eurípides en la medida en que pues Eurípides retira a los personajes heroicos, ¿no? De la escena e instala, como usted también lo ha dicho en su exposición, instala en su obra al hombre cotidiano, ¿no? Eh, Me parece que también en esta racionalización de la tragedia se puede observar también la misma necesidad que tuvo Sócrates de racionalizar la vida para que fuera de algún modo inteligible, ¿no? sí, y De también allí
esa otra idea, ¿no? De que en los dos personajes, Eurípides y Sócrates, se comienza a ver cada uno a su manera un tipo de decadencia. Efectivamente, ¿no? Y lo que es interesante recordar es que Nietzsche menciona un par de actos interesantes que van a contrasentido de lo que es la tendencia dominante de Sócrates en Eurípides, ¿no? La penúltima tragedia de Eurípides, Las Bacantes. Las Bacantes sale por completo del esquema que había perseguido Eurípides y es una suerte de reconocimiento de lo que había sido la tragedia antigua y de los valores de la tragedia antigua, y es una tragedia que podría ser un paradigma de lo que es la tragedia ática antigua, pero es completamente anómala en Eurípides, es un gesto tardío anómalo, lo dice el propio Nietzsche. Y en el caso de Sócrates, aquel diálogo que tiene, donde ya está sentenciado, y menciona que debió haberse dedicado más a la música. ¿Sí? Esos dos gestos los ve Nietzsche como una suerte de guiño hacia lo dionisiaco que quedó ausente de sus vidas, ¿no? Bien, Gracias, muchas gracias. gracias, Eduardo. A ver, le damos primero la palabra a la maestra Elvia Aide y posteriormente a Mariano. No, en el orden que sea, Adelante, en el orden Elvia. que tenga que ser. Yo puse la manito. Profesor, bueno, llegué tarde porque hubo un problema de conexión. Sí. Le hablo desde Mendoza, Argentina. Lo mío es muy práctico. A mis 25 años, me dieron a leer en griego 4, porque he tenido 4 griegos y 4 latines. Esto que ve usted acá, el origen de la tragedia de Pasacalpe. Ve que está lleno de cuentos, es decir, todavía lo consulto. Mi pregunta es, usted que es un experto en el tema, lo mío es porque yo leo las tragedias y las trato de analizar y de disfrutar. ¿Qué traducción me aconseja para comprar? Porque esta ni siquiera tiene traductor. Esta de Pasacalpe, esta es de Buenos Aires del 69, creo que es la quinta edición. ¿Me podría dar, por favor, el nombre de alguna buena Con mucho traducción? gusto. Puede ser en inglés o en italiano o en español, que eso es lo que yo Bueno, manejo. yo le sugeriría la que tengo aquí en mis manos, que es la de Alianza, Alianza. traducida por Andrés Sánchez Pascual. Es Perfecto. un gran traductor de Nietzsche, con mucha experiencia, y lo publica Alianza, es fácil de conseguir el texto, y es muy buena la traducción y el estudio Muy bien. introductorio, ambas cosas. ¿Me repite el nombre del traductor entonces? Andrés Sánchez Gracias. Pascual. Gracias, A profesor. usted, Lo maestro. que alcancé a escuchar, fantástico. Un Mil deleite, realmente. gracias. Ok, Mariano, por favor, si deseas hacer tu comentario. Gracias, doctor Roberto. Bueno, pues un aplauso y una felicitación al doctor Eduardo Menache, muy interesante. Sin embargo, yo quisiera también, para entablar al diálogo, sobre todo la riqueza que tiene de lectura de Nietzsche, para usted, más que nada para usted, ¿qué opina con la relación con Oriente, sobre todo con el mito de Shiva? Porque Danielou tiene un libro que se llama El Eros de la Naturaleza y vincula bastante a Dionisios con Shiva, eh, como Shiva como Dios creador, Dios danzante, estético evidentemente, y que hay un vínculo también en toda la tradición oriental de la naturaleza como creadora estética, como creadora de la belleza. Y es obvio en toda su ambigüedad, ambivalencia, de lo terrible y lo maravilloso que es la naturaleza. De ahí el título de este gran libro que es El Eros de la Naturaleza. Este, Más que nada su opinión de usted en este ensamble, porque en todo caso Dionisios es un dios extranjero, viene de Tracia y muchas de las raíces que el mismo Danielou desarrolla tienen ciertos ecos orientales.
oriental, es el mismo mito dionisíaco, los rituales dionisíacos, que no está nada más en la cultura oriental. En todo caso, esa visión es arquetípica porque los prehispánicos también tienen cierta afirmación, no diría dionisíaca, pero sí diría ambivalente de la naturaleza como creadora y como afirmación de esa voluntad, donde, como usted concluye muy bien, la inocencia divina del Dios creador divino está más allá del bien y del mal, más allá de cualquier creación humana, y que crea cosas maravillosas, también cosas terribles, pero presupone una voluntad inocentemente creadora, ¿no? Como el primer mito del Dionisio Sagreos, el Dionisio niño, digamos, como bien lo rescata Edwin Rood, este, como esa inocencia de la voluntad una de la naturaleza. ¿Qué opina usted, pues, de ese vínculo de Sí, Shiva y Dionisio? me parece que es fascinante y que efectivamente se encuentra este vínculo, ¿no? Entre las dos figuras, Shiva, este dios danzante. Recordemos también que hay algo muy importante, que el pensamiento griego tiene dos influencias también enormes, del pensamiento indio, sino indoeuropeos, los griegos, y del pensamiento egipcio también. O sea, muchos de estos griegos fueron, de los grandes personajes griegos, fueron iniciados justamente en Egipto, ¿no? Sabemos de Platón, sabemos de Pitágoras, etcétera. Esta serie de personajes básicos, el mismo Heráclito se dice que también habría sido iniciado en Egipto. Y esta idea del vínculo entre Shiva y Dionisio, por el mismo mitologema básico que hay atrás de los dos símbolos, están emparentados, ¿no? Esta suerte de vida indestructible, que decíamos que así define Kerenyi a Dionisio, la raíz de la vida indestructible. Si vamos a la figura de Shiva, encontramos exactamente lo mismo. O sea, recordemos que Shiva forma parte de la Trimurti, ¿sí? De estos tres rostros de Ishvara, del personaje divino, que genera toda la existencia, ¿no? Y sus tres rostros son Brahma, Vishnu y Shiva. Y entonces la danza de Shiva produce y disuelve a todos los seres. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí justamente en la tragedia ática antigua? Como Dionisio es justamente ese Shiva que en su danza disuelve a todos los seres, rompe todas las formas y se repliega sobre sí mismo para volver a entrar en éxtasis, estar, salir de sí y generar las formas, ¿no? Por medio del embrujo, del arte, de la ilusión de lo apolíneo. Entonces, me parece que efectivamente existe ese vínculo profundo. Como usted ya lo mencionaba también, no es ajeno a otras culturas. Ese mismo vínculo lo podemos encontrar perfectamente en Egipto. De hecho, el papiro de Ani y los demás textos funerarios implican ese regreso a la forma del ser unitaria, que es Ra, en última instancia. Y aquí en México prehispánico, que también tenemos religión mistérica, iniciática, es la vuelta, el regreso a Ometeotl, ¿sí? Ese principio dual en donde todos los contrarios vuelven a ser recogidos para volver a ser exhalados, ¿no? Entonces, como que este mitologema es prácticamente ubicuo, lo encontramos por todas partes, lo tratan de una manera muy interesante, por ejemplo, Joseph Campbell, en los 4 tomos de las máscaras del dios, ¿no? Que justamente en esta mitología comparada nos permite ver esas conexiones profundas, arquetípicas, que hay entre estos mitos con sus diferentes ropajes, ¿no? Pero sí, efectivamente, me parece que es muy pertinente recordar que esta figura dionisiaca vuelve a aparecer en muchas otras culturas. Prácticamente en Mesoamérica no ha faltado quien lo identifique con Tezcatlipoca, ¿no? El alma del mundo, el espejo que humea también, y que cumple una suerte de funciones entre herméticas y dionisiacas, ¿no? Pero muchas gracias por el comentario. Parece muy, muy rico recordar siempre estas conexiones. Gracias, doctor. Equivaldría a buscar una hermenéutica, un análisis de ese arquetipo, diríamos, de manera historia comparada, no sé, de los mitos de la religión. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Josué, si quieres hacer tu intervención, adelante, por favor.
Gracias, Rush. Doctor Eduardo, un gusto saludarte. Qué bueno que pudimos conectarnos a final de cuentas con estos problemas técnicos, ¿no? Un gusto escucharte por segunda vez. La primera vez fue en noviembre del año pasado en el evento que tuvimos sobre el círculo de Eranos, el retorno de Hermes, y nos atrajo bastante, pues, tu conocimiento, la labor que has hecho en torno al círculo de Eranos, a Jung, y, y percibimos que estas fuerzas, pues Nietzsche de cierta manera también las rastreó desde otro horizonte, ¿no? Eh, Fíjate que cuando leí el nacimiento de la tragedia me pasó lo que decía el doctor Rush. O sea, después de leerlo la primera vez, pues entendí poco, ¿no? Y me pasó un poco que lo leí en una editorial acá mexicana que se llamaba Tomo, ¿no? Editorial Tomo, algo así. Fue por ahí de la década de los 90, ¿no? Entonces ya después pues va uno accediendo a otras lecturas como Espasa Calpe, la traducción de Andrés Sánchez Pascual, y últimamente las de Tecnos. No sé si has revisado las traducciones que están haciendo en España, en editorial Tecnos con Enrique Gerbós, Diego Sánchez Meca y infinidad de intelectuales que están trabajando allá, ¿no? Bueno, uno de los puntos que encuentro con la lectura de Nietzsche es que siempre nos lleva a preguntarnos por tres cosas, ¿no? Primero, ¿qué es la moral? ¿No? Después, ¿qué es el arte? Y finalmente, ¿qué es la vida? ¿No? Porque estas tres cosas parece que las rastrea percibo desde el nacimiento de la tragedia, y es un hilo conductor, doctor, si me amplías esto, es un hilo conductor que yo encuentro en toda su obra filosófica, que no deja es decir, los puntos del nacimiento de la tragedia siempre los retoma en todas sus obras posteriores. Y algunas interpretaciones dicen que pues la vida que Nietzsche plantea pues, es un biologismo, ¿no? Y algunos otros plantean, bueno, que la vida que Nietzsche descubre pues es una potencia. En este sentido, yo me decanto por la segunda, porque después esto le ayuda a hurgar en las fuerzas de la palabra, ¿no? Tomando en consideración que Nietzsche tenía una fijación que era en inscribir ritmo en su grafía, en su escritura, ¿no? Hasta hay una anécdota que dicen que cuando escribía con el pie izquierdo llevaba el ritmo, ¿no? Y iba escribiendo mientras llevaba el ritmo en tres cuartos, cuatro cuartos, así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar de esto, doctor, sobre el biologismo y sobre la potencia Sí, respecto a muchas la gracias. vida? Primero, retomando, Josué, lo que comentabas tú, ¿no? En efecto, muchos de los temas que va a desarrollar Nietzsche están ya en germen en este libro, que es un libro realmente complejo, con muchas disparidades, con muchos temas, eh, con muchas semillas por desarrollar. En un momento dado, en el estudio introductorio, Andrés Sánchez Pascual menciona que prácticamente los libros subsecuentes fueron desarrollos de lo que ya se encontraba expresado en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Ahora, yo creo que es una lectura un tanto reduccionista hablar de Nietzsche como biologicista, ¿no? Creo que definitivamente olvida todo lo que son las dimensiones y los estratos de profundidad del pensamiento de Nietzsche. Es una lectura demasiado superficial y más bien, mencionabas tú esta idea de la vida como potencia y la vida también como afirmación, diría yo, y como voluntad de creación, ¿no?
voluntad de creación física, donde sin necesidad de trascender a un plano metafísico, aquí está también interesante, ¿no? En el prólogo en el ensayo de autocrítica de 1886, y en el Zaratustra también, menciona, hace una alusión de que él también en un tiempo fue uno de los ultramundanos, ¿no? Y dice, no es necesario hacer esa hipostasiar ese sí a la vida. O sea, ese sí a la vida tiene que ser dado aquí y ahora, ¿no? De alguna forma. Y de ahí después vendrá todo lo del mito del eterno retorno y demás. Pero sí, yo creo que la lectura biologicista de Nietzsche es demasiado corta, demasiado vista desde un positivismo que él no comparte y que por lo tanto termina siendo muy reduccionista, ¿no? Creo que hay que ver en toda su amplitud y todas sus dimensiones también lo que es el planteamiento de Nietzsche y sobre todo también no dejar de explorar su parte simbólica. También recordemos que en un momento dado, nos dice Nietzsche, ¿no? En la segunda de las consideraciones intempestivas, nos dice, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Bueno, ya esa apertura a la hermenéutica nos abre también otra posibilidad, que es la de ejercer la propia hermenéutica sobre los textos de Nietzsche, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en las lecturas lineales, sino explorar también todas sus dimensiones simbólicas que están vertidas, por ejemplo, en el Zaratustra, ¿no? El Zaratustra es una prosa poética extraordinaria, donde hay todas estas constelaciones simbólicas, ¿no? También que nos invitan a penetrar en diferentes estratos de profundidad de sus textos, como lo haría, por ejemplo, un lector de la Divina Comedia. Uno puede leer la Divina Comedia desde una manera muy superficial, diciendo, bueno, pues es la travesía de Dante por el infierno, purgatorio, etcétera, pero hay diferentes estratos de sentido en el texto que necesitan, que requieren entonces del concurso de la hermenéutica. Y creo que en este sentido también los textos de Nietzsche son una beta de enorme riqueza para el ejercicio hermenéutico, ¿no? Y en ese sentido creo que también la propia idea de la vida no debe ser vista solo como un concepto, no es un concepto de Nietzsche. Nietzsche también está jugando con las imágenes. Es un pensar a través de imágenes, no nada más un pensar a través de conceptos, ¿no? Y en ese pensar a través de imágenes recupera toda la carga de lo mítico, que es la que está aquí buscando. Y es también la que va a buscar finalmente Heidegger cuando esté buscando la palabra inicial, ¿no? O sea, si Heidegger se asoma a los presocráticos, sobre todo a Heráclito y a Parménides, y hace después toda una mitología del poeta, es porque está buscando justamente esa palabra inicial, que no es una palabra que denota, sino que instaura realidad. Que esos fundamentos, esos anclajes, están ya prefigurados en el nacimiento de la tragedia. Gracias. Doctor, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Claudia Sellaro Sí, Rush, si me o permites, David Jacinto Rodríguez. Oscar, por favor. claro. Igual, felicitar al doctor por la exposición tan lúcida y tan conocedora de la obra de Nietzsche. Yo quisiera más o menos un poco reflexionar en torno a esta condición sistemática del pensamiento de Nietzsche, ¿no? Es decir, de pronto es complicado el hecho de que nosotros queramos encontrar una especie de linealidad, una especie de concreción sistemática de su filosofía, porque entonces estaríamos regresando a la pretensión hegeliana, kantiana, ¿no? En donde parece ser que todos los conceptos están de tal modo trabajados que solo en su correcto funcionamiento el sistema funciona. Nietzsche es, por el contrario, un pensador que en la medida en que afirma la vida, inevitablemente también afirma, ¿no?, que la vida está por encima de esa linealidad. Sin embargo, hay varios temas que a mí me llaman mucho la atención en Nietzsche y que ahora el doctor ha desarrollado, y quisiera que pudiera profundizar un poco más en ellos. Primero, ¿cuál es la relación entre filología o entre lenguaje y vida, ¿no?
porque Colli, en ese texto que es maravilloso también, Dioniso y Apolo, en algún momento señala que si el lenguaje no nos lleva hacia la vida, ¿no? Entonces la filología no tiene mucho sentido. Es decir, que si la filología se reduce únicamente a una cuestión conceptual, lingüística, y no nos abisma un poco en lo que ha desarrollado el doctor hacia la vida, que está más allá del lenguaje, ¿no? Que está más allá de toda elaboración teórica y que se afirma independientemente del lenguaje, pues bueno, como que no tendría entonces mucho sentido. Por eso me gustaría que pudiera ahondar en esa temática, o sea, Nietzsche, ¿para qué utiliza la filología? ¿O cómo la utiliza? ¿O cuál es la intención última de ese ejercicio filológico que al final desemboca exactamente, ¿no? Por un lado en el mito y por el otro lado en la afirmación de la vida y la aceptación de esa vida. Y también quisiera, si es que no abuso del tiempo y si es que nos da también para el desarrollo de ambas cosas, entender un poco cuál es la relación entre esta disolución de la yoidad a la que se apela precisamente con Dioniso y con la vida, ¿no? Es decir, a esa comunidad, al integrarme a una comunidad vital, ¿no? Y luego el gesto que podemos encontrar ya en las obras posteriores de Nietzsche respecto a esta afirmación de la pasión de la distancia, del pathos de la distancia, dice Nietzsche, por ejemplo, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, ¿no? O sea, parece ser que de pronto esta arista del pensamiento nietzscheano nos cuesta un poco vincularla con esa disolución del yo, o cómo se vincularía, doctor Eduardo. Sí, muchas gracias Gracias, eso muchas sería. gracias por las dos preguntas. Yo creo que primero, ¿en qué sentido está utilizando Nietzsche la filología? Nietzsche va prácticamente a abandonar muy rápido la filología. Esto es interesante recordarlo, ¿no? Abandona su cátedra en Basilea y también propiamente se va a volcar hacia la filosofía, pero efectivamente sigue utilizando, es un filólogo de primera, Nietzsche, o sea, tiene un conocimiento bárbaro de lo que es la filología, pero me parece que lo va a empezar a utilizar ese conocimiento más que nada para acceder a través de las palabras a la experiencia originaria. O sea, ¿qué estaba revistiendo? ¿Qué experiencia estaba revestida por esa palabra originaria? Que es un poco también la línea que va a seguir justamente Heidegger, también otro enorme filólogo y filósofo, ¿no? O sea, tratar de ver, no es un ejercicio de erudición, esa erudición filológica de la Alemania decimonónica es a la que va a atacar de manera muy, muy directa justamente Nietzsche, ¿no? Cuando él nos dice, cuando él le dice en la carta a Ritschl que él quiere apoderarse de la generación de los jóvenes filólogos alemanes, es para formarlos en un paradigma completamente distinto, que no sea un paradigma de erudición, sino que sea un paradigma más bien de sabiduría, de recuperar la sabiduría que hay atrás de las palabras, ¿no? Lo que está implicándose en cada una de las palabras. En ese sentido, me parece que se dirige el amor filológico de Nietzsche por las palabras, pero para recuperar la experiencia vital originaria que gestó a las palabras. O sea, que no es la palabra en sí, sino la experiencia que respira atrás de las palabras, lo que está buscando Nietzsche, ¿no? Para reverter, para poder entonces hacer esa reversión hacia el ámbito de la vida y que las palabras entonces vuelvan a ser significativas. Que no sea una mediación entre uno y la vida, sino que sea una manera de recuperar la experiencia originaria que quedó cifrada en la palabra. En ese sentido, me parece que se mantiene el interés nietzscheano en una filología, pero una filología completamente entendida sobre otras bases distintas de la de un Wilamowitz, Nollendorf y de un Ritschl y de todos ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo conciliar esto de la idea de la disolución de la yoidad y después la posición que pareciera tan contraria, por ejemplo, en un Zaratustra, ¿no? Tan ajena a la voluntad comunitaria?
Yo creo que aquí sí hay una ruptura muy clara en Nietzsche. O sea, Nietzsche en un momento dado dice, ya no me interesa absolutamente nada de lo que tenga que ver con la comunidad. Sus primeros textos, decíamos, estaban también llevados a tratar de formar a la nueva cultura alemana que se está gestando a partir de la unificación en 1971 del Imperio Alemán. Y tenemos, por ejemplo, ahí aparecen sus textos pedagógicos. ¿Se acuerdan ustedes el texto que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas? Está también sus textos sobre los filósofos preplatónicos, él no los llama presocráticos, los llama preplatónicos. Entonces, esa preocupación, de alguna manera, por la comunidad, sí va a quedar abandonada por Nietzsche. De hecho, es muy sintomático en ese sentido el final del Zaratustra. El final del Zaratustra, luego de que está tratando de invitar a su caverna a una serie de personajes que se ha ido encontrando en el camino, lo que hace es los deja en su caverna y se va, ya no quiere saber nada de ellos. ¿Sí? Después de escribir ese texto, como él lo dice, ¿no? A 6.000 pies de altura por encima de la humanidad. O sea, ya la preocupación comunitaria efectivamente queda disuelta en Nietzsche. Él ya no está buscando esa compañía, ahora sí que como lo diría, ¿verdad? Y desde esa soledad escribe ya sus últimas percepciones y sus últimos textos, ¿no? Esa preocupación comunitaria, esa preocupación social ha quedado atrás hace muchísimo. Todavía está presente, sí, efectivamente, en el origen de la tragedia, ¿no? En esa voluntad de captar a los nuevos filólogos alemanes, de proporcionar una cultura nacional a Alemania, de reformular esa cultura nacional con base en aquella que se gestó en la Grecia arcaica, por eso sus estudios de los presocráticos, por eso sus estudios sobre la tragedia. Pero sí, yo creo que sí hay una ruptura definitivamente, que no son conciliables. Este afán comunitario y de disolución del yo en una comunidad para enfrentar después ya esa otra faceta donde la comunidad ya no es importante para Nietzsche. De hecho, es también muy interesante, ¿no? Como en algunos de sus textos dice que sus verdaderos interlocutores son los presocráticos. Dice, yo hablo con ellos. Dice, yo no hablo con la gente de Intino, ¿no? Entonces, creo que sí hay una mutación en ese sentido, doctor Juárez. Ok. A ver, vamos a darle oportunidad a Fernanda Dedalus, por favor, que puede prender su micrófono y su cámara. Hola, Adelante. perdón que apenas me uno, es que estaba en el Facebook, pero pues ahí es más difícil. Bueno, estuvo súper interesante la exposición, muchísimas gracias. Tengo tres preguntas. La primera tiene que ver justo con lo que acabas de decir sobre la interlocución de Nietzsche con los presocráticos y sobre, digamos, si existen algún indicio, quizá el estado de las fuentes mismas, quizá la propia formación de Nietzsche, no sé, que hiciera que no tuviera ojos para las filosofías helenísticas tal cual. Yo sé que, por ejemplo, habla de los cínicos de pronto y habla mal, y honestamente no recuerdo de qué otros personajes habla. Sé que también hay una cuestión ahí de las fuentes, ¿no? No todos los textos que hablan sobre las escuelas helenísticas estuvieron disponibles en todos los momentos de la misma forma. Pero a mí me llama un montón la atención como esta ceguera de Nietzsche a, digamos, como esta otra forma de entender la filosofía que, si bien es de corte socrático, se opone como a veces al modelo intelectualista que tanto le choca, ¿no? A Nietzsche. Eso por un lado. Luego, la otra tiene que ver justo con las otras lecturas o la otra lectura que, según yo, también tiene Nietzsche sobre Sócrates y que tiene que ver también con la recuperación que hace, por ejemplo, ahora que mencionaron el círculo de Eranos, que hace Pierre Hadot, que es famosísima, sobre el carácter dionisíaco de Sócrates mismo, por ejemplo, en el banquete, donde en realidad la naturaleza del filósofo que está ahí como encarnada por la figura de Eros, como este Metaxu, como esta figura de la mediación y el daimón, etcétera, tiene casi nada de apolíneo y es, digamos, tiene muchos más gestos dionisíacos que apolíneos, ¿no? Y Hadot, junto con Colli, además, eran grandes lectores de Nietzsche, incluso Colli, bueno, que también tiene una línea similar, traductor y cosas, importante. Entonces, pienso que por ahí pueden ser esas dos. Y bueno, ya, si da tiempo. De acuerdo. Bien, quisiera empezar por la segunda. La visión sobre Sócrates efectivamente ha cambiado
Y ha cambiado no solamente la visión sobre Sócrates, sino sobre Grecia en general, yo diría. ¿Por qué? Porque la visión gestada por el positivismo de un Platón, de un Sócrates, de los propios presocráticos, ha ido mutando, ¿no? Hay varios estudiosos, sobre todo en la línea de lo que llaman la tradición de Cambridge. Estoy pensando, por ejemplo, ay, se me fue ahorita el nombre, permítanme. Peter Kingsley, Los oscuros lugares del saber, su estudio que tiene sobre Heráclito y demás, donde hay una revisión desde otro paradigma y desde otra óptica del pensamiento griego. Y efectivamente, vamos a tener que el círculo de Eranos tuvo una impronta muy fuerte. Pierre Hadot participa en el propio círculo de Eranos, es uno de los integrantes que van a Ascona, Suiza. Y entonces, lo que ellos acentúan no es ese Sócrates como lo está leyendo Nietzsche, sino el Sócrates daimónico. O sea, todo lo que implica la figura del daimon socrático, también como una figura mucho más orientada, en ese sentido, a las profundidades de la psique, a la parte dionisiaca, y ya no solamente a la parte apolínea, ¿no? También se pone en cuestionamiento esa transición, esa presunta transición del mito al logos. O sea, hay una óptica distinta que se está por décadas ya aplicando a los estudios de la Grecia clásica, ¿no? También, por ejemplo, el recuperar un Platón mucho más iniciático, menos racionalista, está en esa misma línea del círculo de Eranos, de Pierre Hadot, etcétera, ¿no? Que están aplicando entonces una óptica diferente, y ya en esa óptica diferente, el Sócrates trazado por Nietzsche no encaja mucho, ¿Y efectivamente, pero eso como tú cómo ya deja parado Sí, a Nietzsche como filólogo y como intérprete filólogo? Porque no solo era un filólogo, sino que él hacía, como tú bien dijiste, o sea, su método es muy distante al de la filología de su tiempo. ¿Cómo lo deja parado a él dentro de esa disciplina en relación con los desarrollos posteriores que además son súper afines a su pensamiento, ¿no? Me sí. parece. No, yo creo que, bueno, ¿cómo lo deja parado con los filólogos? Siempre estuvo mal parado con los filólogos Nietzsche, y hasta la fecha está mal parado con los filólogos, ¿no? De hecho, hay un rechazo total de su libro por parte de los filólogos en la época en que aparece, ¿no? 1870 y demás. Ahora, lo que pasa es que Nietzsche está haciendo otra cosa, no está haciendo propiamente filología griega cuando está abordando el pensamiento de la tragedia. Lo que él está haciendo es descubriendo lo que es el pensamiento trágico. O sea, es una aproximación mucho más de otro tipo, mucho más de tipo filosófico que trazada desde la filología. ¿Cómo queda la figura de Nietzsche? Yo diría, queda como un gigante, queda como un genio y un gigante y una óptica de gigante, a pesar de que pueda haber inexactitudes de orden filológico, Sí. ¿no? O sea, quedan muy atenuadas con relación a todo lo que vierte su obra. Y simplemente ya para cerrar, porque estamos ya sobre el tiempo, con relación a la helenística, Nietzsche prácticamente deja atrás sus estudios de los griegos. ¿Sí? Sus estudios de los griegos son tempranos, son estudios tempranos. Decía, tiene esta serie de ensayos sobre Homero, sobre Hesíodo, sobre Arquíloco, sobre los filósofos preplatónicos, que él trató de concentrarlos en lo que iba a ser el origen de la tragedia. Originalmente su libro era un libro sobre los griegos, pero viene la influencia de Wagner, le empieza a mover todas las fichas, viene la presencia del pensamiento de Schopenhauer y termina siendo, como él mismo dice, un centauro, un libro imposible, de tal modo que sus textos sobre los griegos que conocemos son prácticamente todos textos muy tempranos. Entonces, no hay incursiones mayores en la helenística. Efectivamente, hay referencias aisladas, como las hay a otros autores, como a Kant, a Schopenhauer, pero prácticamente él desarrolla su línea de pensamiento de manera autónoma, ¿no? Gracias, doctor Eduardo. Agradecemos mucho, en verdad, su participación. Y bueno, pues, vamos a dar un aplauso en la distancia. Muchas gracias. Y son las 11 en punto. Es tiempo de cerrar y al mismo tiempo para pasar a la siguiente mesa. Bueno, pues yo me despido como moderador y adelante los que van a tomar la batuta en lo que sigue. Muchas gracias Buen día a a todos. todas y a todos. Que tengan muy, muy buen cierre de congreso.
Muchas gracias, doctor. Gracias por tu presencia. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta luego y muchas Hasta gracias. luego, buen día. Buen día. Adelante, Juan Carlos.